En la gran pregunta de la tercera S, hoy contamos con Orlando Pérez, periodista de dilatada trayectoria a nivel nacional e internacional. Bienvenidos. Orlando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto tenerte acá. Bueno, Orlando, empecemos por uno de los escenarios que hemos planteado, el escenario electoral interno del Ecuador. Hay 16 candidatos. ¿Esto significa que hay 16 ideologías o qué? Lastimosamente en el Ecuador uno de los rasgos fundamentales es lo que llaman algunos polarización política, pero yo creo que más bien es una especie de dispersión alrededor de dos ejes que se han planteado en este momento. Uno el anticorreísmo y el otro el correísmo. Y es lo único que cuenta en este momento, porque parecería que este proceso electoral, como ya lo han dicho algunos expertos, se va a convertir en un referéndum a favor del correísmo o en contra del correísmo. ¿Por qué te digo esto? Por dos razones. La primera es porque si tú ves todo el bloque de candidatos que no se afilian, que no se enrutan con el correísmo, lo que sustentan fundamentalmente es desmontar el correísmo, es decir, desmontar la Constitución de Montecristi y sobre todo darle continuidad a lo que ha hecho Lenín Moreno Garcés. Y por otro lado hay un solo candidato, en este caso Andrés Arauz, que sostiene el proceso constituyente, algunos ya lo llaman reconstituyente, para reforzar lo que hizo el gobierno de Rafael Correa. Por lo tanto, esa dispersión de la que hablan a mí no me convence porque efectivamente incluso algunos candidatos parecería que solamente se presentaron para reforzar la candidatura del banquero que está del lado de la derecha. Ahora, en este caso, siendo este el escenario, hay otro aspecto también que viene jugando, el supuesto debate y las supuestas demandas. ¿No es un escenario como para ir construyendo una posible deslegitimación de los resultados? Mira, esto se parece mucho a aquella frase manida de la que hablan algunos liberales y es de la pluralidad. Yo no creo tanto en la pluralidad cuando solamente son las mismas personas hablando desde los mismos conceptos, desde las mismas matrices incluso ideológicas. Los debates son igual, es decir, me parece que aquí se ha construido la idea de que hay una variedad y una diversidad de opiniones y de referencias para poder elegir a un candidato, cuando en la práctica sabemos que todos tienen la misma conducta, salvo uno que ya para eso ya se ha hablado. Incluso el candidato que aparece desde Pachacuti parecería que incluso tiene los mismos postulados. Le escucho al candidato Yacu Pérez hablar de perdonar, de amnistías tributarias, de liberalización de la economía, de la inversión extranjera, como si habláramos de un proyecto prácticamente liberal y ellos se declaran de izquierda. Entonces, yo sí considero que en este momento es muy importante que incluso la ciudadanía, quienes generan opinión, seamos mucho más sensatos definiendo el lugar que ocupa cada uno en el espectro político ideológico. Pero hay un elemento ahí que todavía no queda muy claro para la opinión pública. Hay una especie de hostigamiento que viene desde el Consejo Nacional Electoral, desde el Tribunal Contencioso Electoral y ahora un cierto temor incluso a quienes están imprimiendo las papeletas electorales por una probable advertencia de que si imprimen esas papeletas sin la presencia de Álvaro Noboa se podría desarrollar un peculado. Mira, todo esto nace y tiene un origen, digamos, una génesis que algunos subvaloran a la hora de analizar. Tiene que ver con el Trujillato, cómo lo que hizo Julio César Trujillo fue implementado en esa perspectiva. No te olvides que todo esto ocurre desde febrero del 2018 y a partir de eso es que empiezan a producirse una serie de escenarios pensados en las elecciones del 2021, no es que lo pensaban para el 2018. Y esto tiene que ver también con todo lo que se hizo previamente a eso. Hay tres cosas fundamentales. Toda una campaña mediática para deslegitimar lo que ha hecho el campo progresista en América Latina y en particular en el Ecuador. Dos, para desmontar instituciones, procesos, algunas incluso herramientas jurídicas que permitirían de alguna manera garantizar los derechos de la ciudadanía. Y un tercer elemento que me parece terrible y que se ha vivido, que es la judicialización de la política en esto. ¿Por qué te menciono este tercer elemento? Por lo que acabas de mencionar. Si todo esto se ha ido construyendo, ¿quién garantiza y quién van a garantizar que todo lo que ocurre en el proceso electoral sea desmontado a través de procesos judiciales? Que sea desmontado a través, por ejemplo, de la Contraloría, que no tiene nada que ver con el campo electoral, pero ya vimos que incluso pidió que se eliminaran partidos y organizaciones políticas. Por eso te digo, esto no es gratuito, esto no ha sido inocente y la génesis está en todo lo que se hizo desde el Trujillato. Si mañana ganara las elecciones Andrés Arauz, pongamos en ese escenario, vendría la Contraloría a decir que no estuvieron bien
escrutinios, que no estuvieron bien las actas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también el hecho de que el señor Álvaro Noboa deslegitime desde este momento el proceso electoral podría dar lugar a que mañana se instalen procesos que deslegitimen una segunda vuelta, digamos, para que si es Guillermo Lasso, Andrés Arauz y Yacu Pérez, no sean ellos los que verifiquen o certifiquen que el proceso electoral fue legítimo y legal. Pero frente a esto, Orlando, le consulto, los ecuatorianos como que estamos indefensos. ¿Cómo reaccionamos si toda la construcción, todos los imaginarios posibles dan para este escenario que tú estás indicando? A ver, yo creo que ahí hay dos caminos claros. La una es esto que estamos haciendo, conversar, hablar, dialogar, discutir estos temas, amplificar el debate público en estas lógicas y no caer en la que han hecho algunos medios de comunicación, con, por un lado, ignorar estos temas, eludir estos temas y, por otro lado, solamente colocar ciertas voces que plantean esto. Es decir, hay medios de comunicación, y no quiero mencionar en uno en particular, donde ignoran todo esto y dicen que, por ejemplo, la entrega de frecuencias es legítima, que lo que hace la Contraloría es legítima. Ese es el un camino. Y el otro camino que me parece importante es que se garantice una votación amplia, masiva del campo progresista que le permita, como ocurrió en Bolivia, evadir, eliminar la posibilidad de un cuestionamiento de fondo. Fíjate que en Bolivia, y por eso el fenómeno es muy interesante analizarlo, todos los medios de comunicación, todas las encuestas y todas las encuestadoras decían que Lucho Arce en ese momento pasaba segunda vuelta con Carlos Mesa. Y la diferencia era entre 5, 4, 3 puntos, no era mayor la diferencia. El resultado final fue que la diferencia fue de 26 puntos, es decir, no fue tan cómodo plantearse eso, pero efectivamente solamente con una diferencia de esa magnitud se permitió que, por ejemplo, no haya cuestionamientos, incluido el de la OEA, ojo con este gran detalle, incluido de la Unión Europea, que no eran cualquier persona ni cualquier organismo que estaba jugándose el todo por el todo ahí. Por lo tanto, el segundo camino es una masiva participación de la gente, una presencia masiva también de los actores políticos para garantizar que la diferencia le garantice a quien gane, en este caso, la legitimidad necesaria. Un elemento aquí que estábamos en esta campaña electoral. Hubo un supuesto debate. Un supuesto debate. Aquí quiero consultarle a Orlando Pérez. Me imagino que tuviste el debate. Me toca. Me toca. Algunos nos salvamos. Cuéntanos, Orlando, ¿cuál es la frase o la idea que más te llamó a ti la atención? Mira, previamente yo te diría una cosa que es muy importante. Este debate solamente tenía sentido y condición en la medida en que no había uno obligatorio por parte del Consejo Nacional Electoral. Si no hubiese habido ese del Consejo Nacional Electoral, que es obligatorio para el 17 de enero, obviamente este otro tenía sentido, tenía razón de ser. Pero en la práctica se notó que este debate tenía dos intenciones fundamentales. La primera, levantar el negocio de la empresa que desarrolla el debate electoral, es decir, una empresa privada de comunicación, que es de un señor que tiene unas frecuencias que están cuestionadas, etcétera, etcétera. Segundo, me parece que ese debate apuntaba a irle con todo a quien lidera las encuestas, en este caso Andrés Arauz, y por lo tanto estaba construido, elaborado y diseñado para que fuese un ataque fundamental y frontal a Andrés Arauz en este caso. ¿Qué me queda de la idea de lo que estás planteándome como pregunta? Yo te diría, hay una cosa que me preocupa mucho, es una precariedad intelectual, académica, política, incluso hasta te diría epistemológica de los candidatos que participaron en este debate, de los 14 que participaron, porque dan cuenta de una falta de preparación y eso creo que ya dice mucho de la calidad política de incluso de quienes postularon a esos candidatos. ¿Cómo entiendes que haya 4 o 5 candidatos que están postulados a la presidencia y no supimos quiénes los lanzaron? ¿Cuáles fueron los mejores argumentos para que los lanzaran de candidatos? Y lo otro que me preocupa muchísimo es que no es un debate, pues, es un foro. Es un foro en el que se exponen temas, se exponen tesis, pero no se rebaten las cosas. Un candidato, César Montúfar en particular, quiso singularizarse atacando. ¿A quién? A Guillermo Lasso y Andrés Arauz, pero no los tenía al frente, no los podía enfrentar. Y al mismo tiempo me parece que reitera el modo en el que él ha hecho política, sacando denuncias, no mostrando los papeles adecuadamente y no verificando si efectivamente lo que él está denunciando tiene razón. Por eso entiendo que en su lista está el señor Villavicencio, que está acostumbrado o mal acostumbrado a lanzar denuncias a diestra y siniestra. Entonces, este foro, no debate, me queda a mí como una revelación
de la calidad política y académica de los candidatos. Precariedad política en el supuesto debate, que como bien lo dice Orlando Pérez, no es más que un foro donde va y se expone algunas ideas, y algunas ideas sin ningún contenido, de algunas cositas que han pasado por ahí. Es tiempo de hacer una pausa, volvemos con Orlando Pérez porque vamos a topar el tema de los Estados Unidos, Julian Assange y las vacunas. Ya volvemos. Con Orlando Pérez dialogando aquí en la tercera.es. Ahora vamos con el escenario norteamericano. En Estados Unidos, como pocas veces en la historia, o a los 100 y más años, de pronto se toman también el Congreso norteamericano. ¿Cuál es la explicación que podríamos dar sobre este acontecimiento, Orlando? Mira, como tú lo calificas, es muy importante esta palabra porque ocurre un acontecimiento que da cuenta de dos revelaciones fundamentales. Uno, en Estados Unidos no se vive la plena democracia. No es que tenemos que ponerle como ejemplo a la democracia de los Estados Unidos para referirnos a las nuestras y compararnos con las nuestras. No te olvides que además allá no se elige directamente, es decir, no cada voto cuenta de todos los ciudadanos de Estados Unidos para elegir un presidente, sino que son los colegios electorales los que dan el triunfo o la derrota a un candidato presidencial. Y por otro lado, me parece que además esto que ocurrió frente al Capitolio, dentro del Capitolio y alrededor del Capitolio, prueba de que los grupos armados, de los grupos incluso conspirativos que tienen en los Estados Unidos con las armas de libre uso, etcétera, están mostrando una situación y una sociedad bastante complicada, mucho más compleja de la que se percibe a través de los medios de comunicación. Te digo esto porque además Donald Trump vino a exacerbar esto, no es que no había antes, ya exacerbó mucho lo que hizo en su momento Barack Obama, cuando él quiso, por ejemplo, colocar el derecho de la salud a través del seguro médico universal allá en Estados Unidos, y salieron grupos defensores financiados a través de medios de comunicación para decir que no se puede hacer esto. Ahora Donald Trump ha colocado o ha hecho mejor explícito la realidad de los Estados Unidos. Es decir, no creen en la democracia, él no cree en las instituciones y puede tranquilamente mañana decir que hubo un fraude y colocar a los medios hablando solamente de ese tema. Y te acoto un elemento que es muy importante. Me parece que en esto además queda claro que lo que nos muestran como democracia en Estados Unidos es una mascarilla, es un cascarón que no revela lo que de profundo tienen algunos grupos en Estados Unidos, xenófobos, racistas, antimigrantes, todo lo que pasó el año 2020 con respecto a, por ejemplo, las luchas sociales de los afroamericanos defendiendo sus derechos, están probando con absoluta claridad que en Estados Unidos hay una discriminación enorme porque el sustrato fundamental es un grupo blanco, los masistas blancos, que no permiten ni que ninguna otra etnia se coloque por encima de ellos, y por otro lado que están defendiendo intereses económicos muy fuertes, muy poderosos. Pero esta idea corresponde únicamente al líder, al presidente Donald Trump, al Estado norteamericano, o tiene alguna corriente de pensamiento que actualmente se está visibilizando. Mira, es muy importante esta pregunta porque apunta a un elemento que es clave. Todo lo que ha ocurrido con el llamado populismo de derecha que existe en el mundo, donde tienes a Jair Bolsonaro, donde tienes al señor Donald Trump como sus mejores representantes, no tiene que ver con la defensa de derechos de ciudadanos que supuestamente están excluidos del sistema político. Por el contrario, representan a grupos poderosos que están en una franca competencia con otros grupos de derecha que también están instalados ahí. No me quiero alejar del tema de Estados Unidos, pero por ejemplo tú ves que Jair Bolsonaro no está defendiendo a los trabajadores, no está defendiendo a los pobres, está defendiendo a grupos de interés, pero sí hace énfasis en un elemento de orden, digamos, más
político-social que tiene que ver con la exclusión de negros, afros en general, bisexuales o LGBTI y también al tema de los trabajadores. En Estados Unidos es prácticamente lo mismo, es decir, una gran disputa, una gran competencia por colocar la hegemonía de grupos económicos muy poderosos, como los que quiere representar Donald Trump, para, utilizando la exclusión, el racismo y todo lo demás, colocar una idea fascista que es el poderío blanco. Y eso me parece que es muy peligroso, porque eso sí puede acarrear lo que ha pasado en otros países, en otras regiones del mundo también, unas disputas incluso que pueden terminar en guerra civil. Mientras esto ocurre, en Estados Unidos pasa que hay alrededor de 50 millones de personas pobres que están buscando qué comer, están buscando albergue. También hay miles de personas, de acuerdo a datos que se dan de distintas fuentes, que están robando en los supermercados, ¿qué? Leche, pan, toallas sanitarias, jabón. ¿Qué más desconocemos de Estados Unidos, Orlando? Mira, lo que nos muestra además de esto que estábamos hablando del tema político es lo que se está manifestando en la pandemia. Es decir, en este momento Estados Unidos es el país con más número de personas contaminadas o contagiadas y el mayor número de fallecidos. Superaron los 300,000 muertos ya este fin de semana en Estados Unidos con respecto a la pandemia y son más de 20 millones de contagiados en Estados Unidos. Eso a mí me preocupa por dos vías. La una es, no hay sistema de salud pública. Y si no hay sistema de salud pública, ¿cómo esperas que la gente que no tiene comida, que no tiene empleo, se pueda atender si no tiene recursos para atenderse? Un sistema de salud pública le garantiza al que no tiene, al menos que viva. Si no tienes ni siquiera para comer, ¿dónde vas a curarte si no tienes un sistema de salud público? Y lo segundo es que además, en función de esto, es el país que está disputando la venta de vacunas. Entonces vuelves otra vez a la misma matriz de siempre. Aquí manda el mercado, no manda la vida, no manda los derechos de la ciudadanía. Aquí lo importante es vender, incluso hacer negocio de la venta de las vacunas dentro de Estados Unidos como fuera de ese país. Y ahora, hablando de los negocios, vacunas y otro elemento, redes sociales. ¿Qué pasa con el tema del manejo de las redes sociales? Por el escándalo de Donald Trump y por todo ese tipo de cosas, resulta que una red social es capaz de bloquear sistemáticamente a quien no le conviene. ¿Cómo organizamos? ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo hacer para que de pronto nos están espiando todos? ¿Cómo evadirnos? Verás, este tema de las redes sociales nos puede dar lugar a un programa completo, pero yo diría sucintamente que lo que hacen las redes sociales, lo que hace Facebook, Twitter, Google y demás, tiene que ver también con una disputa de poder. Es decir, no es que los señores Zuckerberg o los que manejan Twitter sean unas personas tan honestas y tan responsables con la información que cerrando la cuenta de Donald Trump nos dan la idea de que ellos son muy responsables con eso. Hay otras personas que han dicho barbaridades y media y han hecho barbaridades y media en las redes sociales y no se las ha cerrado. Yo te voy a poner el caso puntual. El señor Lenín Moreno Garcés el día domingo último plantea un tema que es una mentira, que es el puente a la nada. Es una mentira. ¿Le dijo algo Twitter al señor Lenín Moreno Garcés de que estaba mintiendo con respecto a eso? ¿Le cerraron su cuenta? ¿Le suspendieron su cuenta? No. Y aquí ha habido muchos actores políticos en el Ecuador y en América Latina que han dicho barbaridades y media, han hecho actos ofensivos, xenófobos, racistas y no se han cerrado sus cuentas. A mí me parece que lo que están haciendo con Donald Trump es parte de esa disputa de poder, de hegemonía en Estados Unidos, que mañana con Joe Biden se acomodarán, se arreglarán, se instalarán ahí y volverán a lo mismo con un lenguaje más diplomático, un lenguaje un poquito más sobrio, sin exagerar, que es lo que hacía Donald Trump evidentemente, pero volverán. Es decir, Joe Biden, que fue el que desarrolló la campaña en contra de Julian Assange, dirá que es por la defensa de las libertades y la cuenta de él se permanecerá igual. Pero igualmente han hecho acciones en contra de los derechos humanos, como lo que ha pasado con Julian Assange. Julian Assange es uno de los temas fundamentales en estos momentos cuando en el mundo deberíamos conocer algo. Julian Assange es el responsable de haberle dicho al mundo, miren, así actúa fascistamente un Estado, con pruebas, pero fue acusado. El caso Julian Assange, ¿qué lecciones nos deja para la humanidad y cómo podemos entenderlo en estos momentos? Mira, yo creo que Julian Assange, aparte de ser uno de los héroes principales en defensa de los derechos humanos, pero sobre todo del periodismo, se ha constituido en el mártir de todo el poder hegemónico militar que gobierna el mundo en estos momentos. Y por otro lado, además nos deja una lección clave. Ojo, quienes se atrevan a publicar
y a decir la verdad, pueden constituirse en lo que él es en este momento, un perseguido, un hostigado y un vilipendiado mediáticamente y políticamente por los grandes poderes del mundo. Un elemento que además yo creo que es muy importante considerar es que los medios de comunicación que publicaron los cables de Wikileaks, no todos por supuesto, son los que ahora prácticamente se han hecho a un lado, miran de reojo lo que está pasando con Julian Assange y no dicen absolutamente nada con respecto a eso. Y por lo tanto me parece que es una confabulación para garantizar su perennización en la hegemonía mediática el dejar de lado a Julian Assange cuando fue él el que reveló todas esas atrocidades de los Estados Unidos. Por lo tanto, a mí me parece que hay lecciones históricas en esto, lecciones profundas, que deberían ser estudios de caso en las universidades, en las facultades de comunicación, de cómo los medios de comunicación en un momento aprovechan esa información en ciertas condiciones y después a quien lo hace lo condenan mediáticamente, ya ni siquiera como periodista, porque tú puedes ver en varios de los medios de comunicación se habla de él como hacker, ya no como periodista. Cuando revelaba cosas que les interesaban, era periodista. Y ahora que está condenado, es un hacker nada más. Etimológicamente, ¿cómo entender esto? Inclusive he visto que un ex periodista del diario Comercio armó una conversación diciendo Julian Assange, ¿periodista o hacker? ¿A qué nos lleva esto? A ver, yo creo que eso ni siquiera tiene que llevarnos a una gran reflexión. Él hizo una de las cosas que cualquier persona habría hecho. Por ejemplo, los papeles del Pentágono. En su momento fue una filtración de información de una persona que pasó en ese momento al Washington Post también, perdón, al New York Times en ese momento pasó esa información. El New York Times está juzgado, fue declarado como enemigo público número 1. El director del New York Times en aquel entonces fue señalado como un atentatorio, un sujeto atentatorio a los derechos y a la Constitución de los Estados Unidos. No. Esta vez fue igual, prácticamente igual. La filtración fue al New York Times, al País de España, The Guardian, etcétera, etcétera, varios medios de comunicación. Lo que ha hecho él es lo que habría hecho cualquier fuente. La diferencia ahora es que ellos se responsabilizaron de la información. Mira que Chelsea Manning está siendo juzgada, sí, pero en libertad, y fue quien pasó los documentos. ¿Qué pasó con Snowden cuando también filtró información de lo que hacía Estados Unidos? Si no fuese porque le garantizaron el asilo, digamos, en Rusia, estaría preso y condenado para toda la vida. Por lo tanto, me parece que aquí no se puede discutir si es periodismo o es hacker. Aquí es abrir las fuentes de información para que el mundo conozca lo que un gobierno, lo que un régimen hace en determinadas situaciones. Ojo, además, Estados Unidos está señalado por actuar fuera de su país contra actores políticos o militares, por último, si fuera el caso, en otro país. Ni siquiera fue dentro de los Estados Unidos. Ojo con este gran detalle, que no es menor, porque lo que han hecho es violar incluso territorio, soberanía y principios y leyes de otro país, y eso lo denunció Julian Assange. Para terminar, Orlando, y terminemos con lo que pasa con el asunto de las vacunas. Solamente una pregunta ahí. El Ecuador ya va a importar la vacuna de Pfizer, pero aquí cabe una gran pregunta. ¿Sabemos cuánto le cuesta cada vacuna al Ecuador? ¿Sabes cuánto le cuesta cada vacuna? Bueno, de lo que se conoce es que alrededor de $80 le costaría cada vacuna al Ecuador. No sé si efectivamente es así, pero en la práctica sabemos que eso cuesta no más de $12. Eso es clave, es importante. Y el otro tema es, hay estados como Argentina, como México, que van a importar millones. Si no me equivoco, en Argentina son 10 millones de vacunas. El señor Lenín Moreno Garcés sale a decirle a los ecuatorianos que va a importar 50,000 vacunas. 50,000 vacunas no alcanzan ni para policías, militares, médicos, ni personas que están trabajando en los hospitales. Con 50,000 vacunas no alcanzaría ni siquiera para esa población. Es decir, con toda la plata que se han gastado en otras cosas, bien pudieron haber comprado al menos unas 10 millones de vacunas. Pero ¿por qué tienen que hacerla además con la de Pfizer? ¿Por qué no hicieron con la rusa, que es más barata, o con la china, por último, si existiera todo esto, para que garantizar la masiva vacunación de la gente, que es lo que este momento, por ejemplo, en otros países le da más confianza y tranquilidad a la gente? Es decir, si son 10 millones, digamos que fuesen 10 millones de vacunas, imagínate, sería casi el 50% de la población ecuatoriana que podría estar curada o protegida del contagio. Si eso fuese, ese sería el reto fundamental. Y es más, yo te diría que ahí incluso la pequeñez
intelectual del presidente le aleja de la posibilidad de quedar frente a la historia como el gran hombre que salvó a los ecuatorianos y a las ecuatorianas de la pandemia. Digamos que él se despide de este gobierno, se va en mayo del 2021 y él en ese lapso vacuna a 10 millones de personas. Te juro que si yo fuese asesor de él, le diría, usted con eso pasa a la historia, usted salvó a los ecuatorianos, pero no le alcanza. ¿Por qué? Porque está pensando en otras cosas, porque tiene otros intereses, porque le preocupan otros negocios, quizás le preocupa más lo que le dice el señor Mauricio Pozo, lo que le dice su consejero ahora Alberto Dají, o lo que le dice el propio Guillermo Lazo, o lo que le puede decir Jaime Nedo, que no les interesa la vida de la gente, les interesan los negocios. Pero si él pudiese, este momento, comprar 10 millones de vacunas y vacunarnos a más de la mitad de los ecuatorianos, obviamente yo le agradecería y pasaría a la historia, salvando incluso o limpiando su imagen de los 4 últimos años que fueron un desastre. ¿Con qué te quedas, Orlando Pérez, de este gobierno? Con que ha tenido como política pública la mentira, que ha engañado la mayor parte del tiempo, que nos ha ofrecido cosas que nunca pudo cumplir, ni tampoco las va a cumplir. Y también me parece que queda de este gobierno todos los que la acolitaron, es decir, todo el aparataje mediático, que ahora intercambiaron regalos, frecuencias por taparle la imagen. Me queda que todo el empresariado, la élite empresarial de derecha del Ecuador, ha significado para el gobierno su gran acólito en muchas cosas. Y también me queda que efectivamente Lenín Moreno no estuvo ni a la altura de las circunstancias y por traicionar un proyecto político, un programa de gobierno por el cual votó la gente, prácticamente quedará como lo que se ha dicho, es decir, quedará en un lugar muy oscuro de algún sitio de la historia que obviamente muchos olvidarán pronto, pero que también deja un alto costo en cuanto a vidas, en cuanto a pobres, en cuanto a desempleados, en persecución, en pincharnos celulares a los periodistas, y también deja una cosa que es dolorosa y lamentable. Es el responsable o directamente o indirectamente del fallecimiento y el asesinato de 3 periodistas del Diario El Comercio, que efectivamente si hubiese habido una actitud mucho más responsable, hubiese salvado la vida de esos 3 periodistas. La palabra de Orlando Pérez aquí en La Tercera.es. Muchas gracias, amigas, amigos. Volveremos con un nuevo diálogo muy pronto. Hasta entonces, buena suerte.